química orgánica y sus aplicaciones en la química. Cerrados, lo que significa que están compuestos únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, con todos los átomos de carbono unidos por enlaces simples. Son la clase más simple de compuestos orgánicos. No poseen grupos funcionales y son comercialmente importantes como componentes del gas natural, la gasolina y otros combustibles. Pero entonces, ¿cómo se obtienen los alcanos? Los alcanos, o sea, los compuestos orgánicos más básicos, experimentan muy pocas reacciones. Las dos reacciones más importantes son la combustión y la halogenación, es decir, la sustitución de un solo hidrógeno de alcano por un solo halógeno, para formar un alcano. La reacción del halógeno es fundamental en la química orgánica, porque facilita el desarrollo de otras reacciones químicas. Reacciones químicas se encuentran los alcanos. Las reacciones químicas en donde se encuentran los alcanos son la combustión completa con suficiente oxígeno. De cualquier hidrocarburo produce dióxido de carbono y agua. Es fundamental escribir ecuaciones correctamente balanceadas para estas reacciones, ya que suelen presentarse en los cálculos termoquímicos. Algunas son más fáciles que otras. Por ejemplo, en el caso de los alcanos, los que tienen un número par de átomos de carbono son ligeramente más difíciles que los que tienen un número impar. Algunos ejemplos de los alcanos serían el etano, con su fórmula UPAT sería CH3, el enlace simple CH3, o el butano, que sería su fórmula UPAT CH3, enlace simple CH2, enlace simple CH2, enlace simple CH3, o el metano, que su fórmula sería CH3, enlace simple CH2, enlace simple y CH3. Las industrias que se utilizan los alcanos son principalmente la industria petroquímica, que se usa como materia prima para producir etileno, que a su vez se usa para fabricar plásticos y otros derivados. El butano tiene usos en la industria alimentaria, química y petroquímica, como refrigerante y en la producción de plásticos. El metano se utiliza como combustible en la generación de electricidad, calefacción y cocina, así como diversas industrias, pulpa y papel o alimentos, y como combustible vehicular. Son hidrocarburos insaturados. Ahora pasaremos con otro compuesto, que son los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace, o sea, carbono con carbono, en su molécula. Se puede decir que un alqueno es un alcano que ha perdido dos átomos de hidrógeno, produciendo como resultado un enlace doble entre dos carbonos. Los alquenos cíclicos reciben el nombre de cicloalquenos. ¿Cómo se obtienen los alquenos? Los alquenos se pueden obtener con la deshidratación de alcoholes. Es un método ampliamente utilizado para obtener alquenos. Sin embargo, la reacción requiere de un medio ácido como catalizador y temperaturas elevadas, siendo esta reacción un ejemplo obligado en la enseñanza de la química de los compuestos orgánicos y que ha formado parte de los cursos de laboratorio durante muchos años. Como la hidrógeno. Algunas de las reacciones donde se encuentran los alquenos son: los alquenos participan en reacciones de adición electrofílica como la hidrogenación, halogenación, hidrohalogenación e hidratación. Algunos ejemplos de los alquenos serían el eteno o etileno, que sería su fórmula UPAT CH2, doble enlace y CH2. O por ejemplo el propileno, que sería su fórmula UPAT CH2, doble enlace CH, enlace simple y CH3. O el 1-buteno, que sería su fórmula UPAT CH2, doble enlace CH, enlace simple CH2, enlace simple CH3. Encuentra sus alquenos son principalmente de la industria petroquímica y de los plásticos, donde funcionan como monómeros para producir una gran variedad de polímeros, plásticos y cauchos, así como la fabricación de otros productos químicos esenciales como alcoholes, etanol e isopropanol, óxidos de etileno y buteno, y como combustible. Encuentra sus alquenos son principalmente de la industria petroquímica y de los plásticos, donde funcionan como monómeros
para producir una gran variedad de polímeros, plásticos y cauchos, así como la fabricación de otros productos químicos esenciales como alcoholes, etanol e isopropanol, óxidos de etileno y buteno, y como combustible principalmente mediante los alquenos se obtienen principalmente mediante dos procesos: la doble deshidrohalogenación de dihaluros alquílicos, o sea, eliminación de dos moléculas de haluro de hidrógeno usando una base fuerte, y la hidratación de carburo de calcio, donde el carburo de calcio reacciona con agua para producir el etino, o sea, un alquilo. Halogenación o reducción. Algunas de las reacciones donde se encuentran los alquinos son: los alquinos pueden experimentar reacciones de adición, hidratación e hidrogenación o reducción. Los ejemplos de los alquinos son el bromino, que su fórmula UPAT sería CH3, el enlace simple C, o sea de carbono, un enlace triple y CH. Luego sería el 1-butino, que sería CH3, enlace simple, CH2, enlace simple, C, enlace triple y ECH. O también sería uno de los ejemplos 2-pentino, que sería CH3, enlace simple, enlace triple, C, enlace simple, CH2, enlace simple y CH3. Algunas de las industrias donde se pueden encontrar los alquinos son: el propino se puede usar en la soldadura, mientras que el 1-butino se emplea en la industria química como bloque de construcción para fabricar farmacéuticos, plásticos y caucho sintético. El 2-pentino se utiliza como pesticida, aditivo para la gasolina y la fabricación de caucho y otras sustancias químicas. Siguiendo con otros de los compuestos, los derivados halógenos son compuestos orgánicos donde uno o más átomos de hidrógeno de un hidrocarburo son reemplazados por un átomo de halógeno: flúor, cloro, bromo o yodo. Esos pueden variar. Su fórmula general es un radical alquino por un flúor, un cloro, bromo o yodo. El resto de los hidrocarburos, o sea, un radical alquilo, es R, y la X es un halógeno. Estos compuestos utilizan en diversas aplicaciones, como disolventes, anestésicos y la fabricación de polímeros, aunque algunos presentan riesgos ambientales. Los derivados halógenos se obtienen mediante reacciones de halogenación, que implican la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por átomos de halógeno, o sea, flúor, cloro, bromo, como ya lo habíamos dicho. Las principales reacciones utilizadas son la sustitución en alcanos, que requiere luz o calor, y la adición en alquenos y alquinos, que rompe doble o triples enlaces y ocurre más fácilmente. Reacciones químicas donde se encuentran los derivados halógenos son principalmente en reacciones de sustitución nucleofílica, donde el halógeno, un grupo saliente, es reemplazado por un nucleófilo para formar otros compuestos orgánicos como alcoholes y éteres. También se obtienen mediante reacciones de adición a alquenos y alquinos, donde el doble o triple enlace se rompe para añadir átomos de halógenos. Ejemplos de los halógenos son muchos, pero yo te diré tres. El primero es el 1-cloropropano, que su fórmula UPAT sería cloro, enlace simple CH2, enlace simple CH2, enlace simple CH3. O el 2-bromo-metano, que sería su fórmula UPAT CH3, enlace simple bromo. O el dicloruro de metilo, que su fórmula UPAT sería cloro, CH simple CH2, enlace simple cloro. El cloropropano se usa en la industria como un agente desengrasante y en síntesis de productos químicos orgánicos. El 2-bromo-metano o bromuro de metilo ha sido utilizado como fumigante en agricultura, aunque su uso está descontinuado y restringido por su toxicidad y por dañar la capa de ozono. El dicloruro metano o dicloruro de metilo. Hablaremos de los alcoholes. Los alcoholes son compuestos orgánicos formados a partir de los hidrocarburos mediante la sustitución de uno o más grupos de
hidroxilo por un número igual de átomos de hidrógeno. Los alcoholes se obtienen mediante principalmente hidratación de alquenos, hidrólisis de halogenuros de alquilo y la reducción de compuestos carbonílicos. Otros métodos incluyen la fermentación de azúcares para el etanol, la hidrogenación de monóxido de carbono para el metano, etc. Los alcoholes se obtienen mediante principalmente hidratación de alquenos, hidrólisis de halogenuros de alquilo y la reducción de compuestos carbonílicos. Otros métodos incluyen la fermentación de azúcares para el etanol, la hidrogenación de monóxido de carbono para el metano, etc. Las reacciones químicas donde se encuentran los alcoholes son principalmente en diversas reacciones químicas, como la oxidación, la deshidratación, la esterificación, la halogenación y la formación de alcocidos. Estas reacciones transforman los alcoholes en diferentes compuestos como aldehídos, cetonas, alquenos, ésteres y esteres, dependiendo de las condiciones y los reactivos. Hablaremos de los aldehídos. Los aldehídos son compuestos orgánicos caracterizados por poseer un grupo funcional carbonílico, o sea, carbono y doble enlace con un oxígeno, unido a un átomo de hidrógeno y a un resto de cadena orgánica, cuya fórmula general es radical alquilo enlace simple CHO. Se encuentra naturalmente en alimentos y en el aire. Se utiliza industrialmente en la fabricación de perfumes, plásticos, resinas y solventes. Los aldehídos se obtienen mediante principalmente a través de la oxidación controlada de alcoholes primarios. Se calienta un alcohol primario con un agente oxidante suave como el clorocromato de piridina o PCS en dicromato para evitar la oxidación posterior. Donde se encuentran los aldehídos principalmente participan en la adición nucleofílica, oxidación, reducción y condensación. Algunos de los ejemplos de los aldehídos serían el metanal, etanal y propanal. En una de las industrias donde se pueden encontrar estos aldehídos, como metanal, propanal y etanal, se utilizan en una variedad de industrias, incluyendo la de plásticos y resinas, la farmacéutica, la de pintura, la química, la de perfumes y aromas, y como conservantes en laboratorios y productos domésticos. Hablaremos de acetonas. Las acetonas son compuestos orgánicos caracterizados por un grupo carbonílico, o sea, C igual doble enlace O, unido a dos átomos de carbono, a diferencia de los aldehídos, donde el carbonilo se une al menos a un hidrógeno. El cuerpo produce cetonas como fuente de energía a partir de la grasa, cuando no hay suficiente glucosa, o sea, azúcar, disponible. Especialmente durante el ayuno, dietas bajas en carbohidratos. Las cetonas se obtienen principalmente por la oxidación de alcoholes secundarios, pero también se puede sintetizar mediante la reacción de nitrilos con reactivos de Grignard. Otras vías de síntesis incluyen la hidratación de alquinos y la descarbonización de compuestos como la acetoácidos o anhídridos carboxílicos. Una de las reacciones químicas donde se encuentran las cetonas principalmente participan en reacciones como la adición nucleofílica, por ejemplo, con reactivos de Grignard, reducción a alcoholes secundarios, oxidación a esteres o ácidos, dependiendo del método, y condensación al. Algunos de los ejemplos de los cetonas puede ser el ácido propanoico, que su fórmula IUPAC sería CH3, enlace simple CH2, enlace simple COOH. O también el ácido butanoico, que su fórmula IUPAC sería CH3, enlace simple CH2, enlace simple CH2, enlace simple COOH. O el ácido metanoico, que su fórmula sería HCOOH. Algunas de las industrias donde se pueden encontrar estos pueden ser para el metanoico se utilizan en las industrias químicas, textil, de cuero,
alimentaria, de limpieza y farmacéuticas. Para el ácido propanoico se usa principalmente como conservantes en alimentos y piensos y en la fabricación de productos farmacéuticos y químicos. El ácido butanoico se utiliza en la industria alimentaria como aditivo en la industria farmacéutica y para la producción de plásticos, tintes y otros productos químicos.